Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de APOD, el podcast de Aqua España, más tu talento importa en esta ocasión. Voy a abordar un poco el proyecto de Tu Talento Importa, que efectivamente es un proyecto dentro de un programa de empleabilidad que pretende facilitar a las personas con EI, es decir, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, seguro que les suena, el acceso, la promoción, la permanencia en el mercado laboral. Pretende pues promocionar el talento, que es muy importante, de las personas precisamente con enfermedad inflamatoria intestinal y sensibilizar, que a veces cuesta, a las empresas de la realidad que vivimos y de la necesidad de contratar a personas diversas, humanizar las relaciones laborales y al igual que promover una conciliación real, que a veces efectivamente no es real. ACU España ha realizado distintos talleres, iniciativas, se ha ofrecido información, orientación y capacitación laboral. Les comento sobre este evento en concreto y es que es una sesión grabada, debe salir por algún lado y en las próximas horas se trasladará a YouTube y a a las distintas plataformas de podcast. Así que si algún amigo, amiga, familiar quisiera ver esta sesión, pues tiene la oportunidad de compartirlo, difundirlo. Bueno, y también tenemos un chat en el que al final de nuestra charlilla con café podremos responder alguna pregunta, aunque es verdad que no tenemos mucho tiempo, será una sesión de una hora y cuarto, entonces bueno, priorizaremos esta webinar, digamos, pero sí que intentaremos dejar un ratillo para dudas que puedan surgir. Y nada, pues efectivamente en riguroso directo. Es una ocasión especial para mí, es la primera vez que modero, entonces bueno, me encuentro súper bien acompañada, así que estoy muy contenta. Vamos a abordar una cuestión de mucha importancia para las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, como es el talento propio, la inclusión laboral, la incapacidad, la discapacidad y la empleabilidad, por supuesto. Es cierto que estos temas generan muchas dudas, sobre todo en lo que respecta a discapacidad e incapacidad. Suele haber confusión al respecto, pero aquí estamos pues para solventar esas dudas o cuestiones que puedan surgir. Y bueno, que estoy aquí metiendo mi chapa, pero que tendremos que presentarnos todos y todas, ¿no? Como decía, me encuentro súper bien acompañada. En primer lugar, Lucía Espósito, presidenta de Aqua España y médica especialista en familia comunitaria. Juanjo López y David Puertas, técnicos del área social de Aqua España y Acumadrid correspondientemente, y sociólogos de profesión. ¿Pueden hablar? Pues buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, todo. Buenas tardes, gracias Alex. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Aunque ya os he preguntado, pero veo carillas con ganas a tope Bien, preparadas. y preparados y preparades. Pues por mi parte, mi nombre es Alex, soy técnica del área de comunicación de Aqua España y como he dicho, me encargaré de moderar la sesión y lo hago con mucha ilusión, es mi primera vez en este caso. Em, Agradecemos, por supuesto, aprovecho la ocasión para agradecer a nuestros colaboradores y patrocinadores de APOD, Biogen, Janssen y Pfizer. De Tu Talento Importa, Avi, Galápagos y de nuevo Janssen. Y por supuesto agradecemos también al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y a la Comunidad de Madrid. Mando un saludo a todas las personas que están en el más allá, detrás de esta pantallita. Y si bien vamos a abordar temas serios, esto también es una charla y es un momento juntos, en familia. Así que si tienen café a mano o unas galletitas o unas pastas, que por supuesto procede. Bien, sin más dilación, si les parece empezar, Perfecto. Perfecto. estupendo. Pues voy a dejar de compartir pantalla y nos vemos en grande. Hola, hola. Ahora os veo bien las caras. Muy guapos y guapas. Ya, momento. Bien, pues la inserción laboral, ustedes lo sabrán,
se entiende como esas acciones llevadas a cabo para incorporar al mercado laboral a esos colectivos de personas que presentan dificultades en el acceso, por ejemplo, personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Lanzo la primera pregunta o cuestión, bueno, que surgirá un debate en torno a ello, pero esta es la primera. Partimos de aquí. ¿Creen ustedes, consideran ustedes que las personas con enfermedad inflamatoria intestinal pueden encontrar más dificultades a la hora de encontrar y sobre todo mantener eh, un puesto laboral o un trabajo que le apetezca? Sí, bueno, si quieren rompo el hielo. Vamos, en experiencia personal, pero también, bueno, pues en los años de compartir, ¿no? Con otras personas con enfermedad inflamatoria intestinal y también desde un punto de vista profesional, yo creo que ambas, ¿no? Esas dificultades que tenemos las personas con enfermedad inflamatoria intestinal a la hora de acceder a un puesto laboral, a un trabajo, y también para mantenerlos, yo creo que sí que están ahí. Por un lado, porque a veces pensamos que solo la dificultad es mantener el puesto laboral, pero también es encontrarlo, porque encontrarlo requiere de un montón de recursos, de un montón de factores, requiere de la formación previa que tengas y que la hayas completado en tiempo, en forma. A veces requiere pues de unas oposiciones que también pues suponen, para los que hayan sido opositores en algún momento de la vida, sabemos que es un combo bastante estresante y con un montón de obstáculos en el camino. Requiere de estar activo en el mercado, pues a veces requiere de movilizarse, de entregar currículum, de hacer entrevistas, ¿no? Y somos conscientes de que todas estas esferas se pueden ver afectadas. Y después, por supuesto, a la hora de mantener el puesto laboral, hablamos de patologías que cursan en brotes, es decir, que tenemos periodos de más actividad, pues más síntomas, ¿no? De la enfermedad y otros periodos pues de más estabilidad. Por lo tanto, nunca puedes asegurar que estés en el mismo punto, en el punto en el que accediste a un puesto laboral, a lo mejor esa situación varía con el tiempo. Así que, bueno, pues eso yo creo que repercute en nuestro caso. No sé qué opinan los demás. Sí, un poco al hilo de lo que ibas comentando, en principio la búsqueda de empleo ya de por sí puede ser una complicación porque una persona con este tipo de enfermedad que cursa, como bien has dicho, por brotes, no siempre va a poder estar disponible y con esa disposición, ¿no? De poder aceptar, pues, cómo es su situación y cómo buscar empleo, porque una persona que está en brote, que no se encuentra bien, la búsqueda de empleo ya de por sí es un trabajo, requiere una inversión de tiempo, de conocerse a sí mismo, de ver qué potencial tiene y cómo lo puedes, pues precisamente eso, ¿no? Fortalecer y afrontarte a una entrevista de trabajo. Entonces, ya de por sí eso se complica y ya quitando, si ya tienes un empleo, el mantenerlo, pues precisamente por eso, porque cuando te encuentras bien, pues puedes afrontarlo sin problema, pero cuando vienen esos momentos de brote o de que ya estás terminando el brote o estás empezando, que son momentos que se complica el día a día, de llevar, por ejemplo, el cansancio, que suele ser uno de los síntomas más que nos fastidia y nos limita, pues, pues obviamente, al final, por un lado, porque bueno, yo estoy en recepción, ¿no? Con personas, en atención usuario, y lo que me llega es que hay gente pues que dice, claro, cuando me encuentro bien, no tengo dificultad ninguna de mantener mi puesto, pero cuando me encuentro mal, pues siempre tengo el miedo de que la empresa o el jefe o la jefa pues diga, mira, no puedes continuar con este trabajo porque no estás dando lo mismo que tus compañeros o con tus compañeras, porque al final estamos en una sociedad de competitividad y si no das, te quitan del medio, en la mayoría de los casos. Entonces, pues sí que hay una situación compleja y por eso al final pues se designa, bueno, se puede nombrar que es un colectivo vulnerable por ese tipo de cuestiones. Y yo, si quiere comentar algo, Juanjo, por mi parte. Sí, yo creo que además somos conscientes y bueno, yo creo que cualquier persona que tenga la enfermedad y esté en edad laboral, se ha visto en la tesitura de buscar trabajo, entiende perfectamente cuál es esa situación, ¿no?
estamos en un país ya que de por sí tiene una alta tasa de paro, digamos demasiado alta para el grado de desarrollo que tenemos, ¿no? Y un mercado como bastante cerrado, poco flexible, y que además hay colectivos importantes, grupos de edad, como por ejemplo los jóvenes que tienen un difícil acceso al empleo, las personas que ya tienen una edad que también luego pues tienen un difícil acceso. Si encima, aparte de eso, eres joven o eres mayor, pero encima tienes una enfermedad como la I, pues lógicamente tienes ahí un hándicap que también es un poco mayor, ¿no? Y todo esto es a lo que hay que buscar una respuesta social y personal, ¿no? Quiere decir que la sociedad debe responder a eso porque al fin y al cabo el trabajo es un derecho fundamental y está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ahora mismo en este mes cumple 75 años, y también en la Constitución española, que también cumple este mes 45 años, ¿no? Quiere decir, todo eso hay que llevarlo a la práctica y hay que hacerlo efectivo, ¿no? Y no solo nosotros, que nosotros también, lógicamente, tenemos que dar nuestra respuesta individual y personal a nuestra situación, pero también la sociedad debe darnos esa respuesta, ¿no? Hoy en día, bueno, y desde siempre seguramente, se espera que el trabajador o la trabajadora sea productivo. La productividad es un término complicado. O sea, no se puede esperar que una persona esté en su 100% todos los días, ya tenga una enfermedad o no. O sea, creo que no tiene absolutamente nada que ver con una patología, con una, vamos, circunstancia de salud. Tiene que ver con todo lo que engloba una vida humana. Nos pueden pasar tantas cosas para no estar al 100%. Em, ¿Cómo podemos afrontar eh, cuando no estamos al 100% de cara a la comunicación? Es decir, ¿cómo comunicamos que no nos encontramos al 100% o que estamos atravesando una circunstancia de salud que no nos permite estar todo lo bien que podríamos estar? Que esto se llama básicamente comunicar nuestras necesidades. Puede ser un poco peliagudo porque, bueno, la salud permanece, o sea, eh, forma parte del ámbito privado de una persona, pero muchas veces nos vemos casi que la obligación de tener que hacerlo público precisamente porque si no, no podemos continuar efectivamente nuestra labor. Sí, a ver, lo que Yo comentas creo además es que tenemos muy... que tener... Ah, perdón. Perdón, perdón. No, sigue, sigue, No, perdón. yo, nada, yo lo que iba a comentar es que para mí es importante que tener como muy bien integrado el hecho de que las condiciones o sea, nuestra condición de salud es una información que nos compete exclusivamente a nosotras mismas y a los profesionales sanitarios que nos atienden y nos acompañan en el proceso. Y eso es un derecho. Si decidimos compartir esta condición de salud o estas necesidades en nuestro espacio de trabajo, es que es diferente compartir unas condiciones de salud que unas necesidades, es completamente diferente, ¿no? O compartir un diagnóstico o compartir unas necesidades. Tenemos que saber que lo que es información, la información sanitaria nos compete solo a nosotros mismos y a los profesionales sanitarios que están con nosotros y si decidimos compartirlo en un espacio de trabajo con compañeros, con superiores, está perfectamente bien, ¿no? Pero tenemos que tener claro que no es una obligación. Otra cosa diferente es que nos convenga en determinada situación pues, expresar nuestras necesidades que pueden estar relacionadas con la patología o no, como decías, Alex, y tener ese espacio y esa posibilidad, y eso también es algo que creo que se debe trabajar muchísimo en el entorno laboral, el tener esa oportunidad de poder expresar y eso sería ideal, pero yo quería incidir un poco en esa cuestión. Otra cosa diferente es que porque vayamos a ser atendidos o atendidas en un espacio que sea pues una unidad de prevención, un servicio de prevención de riesgos laborales, una mutua, pues ahí estaremos valorados por profesionales sanitarios que van a valorar determinadas adaptaciones y eso es otro espacio, pero no tenemos la obligación. Si lo hacemos siempre es pues desde la voluntad propia, que está perfectamente bien y es estupendo también. Claro que o sea, lo que dice Lucía es fundamental, es decir, nosotros tenemos ese derecho a la intimidad y a nuestra
nuestro derecho de no comunicar el hecho de que tengamos determinada enfermedad o determinada situación. Eso es absolutamente inquebrantable. Quiere decir que eso es algo que tenemos. Ahora bien, también decías, ¿cómo comunicamos luego determinadas necesidades especiales? Claro, podemos comunicarlas sin tener que incidir o sin tener que explicar exactamente qué tenemos. Ahora bien, depende también un poco y generalmente muchas veces de lo que es el propio clima de trabajo, ¿no? Es decir, si hay un clima de confianza y de tranquilidad, lo que debería ser un clima sano, pues no habría ningún problema en que nosotros manifestáramos determinadas necesidades y pudieran ser respondidas y cubiertas, ¿vale? Pero luego siempre hay otras situaciones, desgraciadamente, que no son tan sanas y que siempre están ahí pensando, ¿y por qué te voy a dar esto? Y, no, ¿y por qué vas tanto al médico? ¿Y por qué faltas tanto? ¿Y por qué no sé qué? Entonces, como que ahí te hacen un poco responsable de que, bueno, estás haciendo algo que quieres una ventaja, pero que en realidad no se sabe por qué, ¿no? Y bueno, no tiene por qué saberse, simplemente tiene que saberse que existe eso y que tú lo necesitas y que a ti te lo pueden y en general te lo deben de facilitar. Pero ya digo, hay esa cuestión y muchas veces esa desconfianza a veces que se genera, que eso puede ser lo que nos lleve a también una cierta tensión en el puesto de trabajo. Deberíamos poder ser capaces de comunicar sin tener que vulnerar los espacios o ámbitos más privados de nuestra vida en pos de, pues, satisfacer esas necesidades de conseguir unas adaptaciones que son nuestro derecho, o sea, no son un capricho, son, pues, efectivamente eso, una necesidad. Creo que David nos puede ayudar en esto que me ronda por la cabeza y es cuáles creen que son esas necesidades que más solicitan o requieren las personas con enfermedad inflamatoria intestinal, intestinal, como puede ser un plan de conciliación u otras flexibilidades. Bueno, pues la gente lo que más está demandando es esa facilidad y esa flexibilidad a la hora de ausentarse durante una hora en el trabajo por la asistencia a las citas médicas o revisiones, diferentes pruebas que nos realizan, ¿no? A lo largo bueno, de nuestro proceso con la enfermedad. Y porque claro, hay trabajos en los que sí, pues son más comprensibles, la comunicación, ¿no? Pues se hace más fácil, dan más facilidades, pero hay, bueno, trabajos o empleos, o más bien también, pues los superiores, ¿no? En este caso, que no son tan asertivos y no entienden por qué falta tanto al trabajo o por qué tiene que faltar tanto. Y es un poco ahí la demanda, un poco eso, ¿no? A la hora de ausentarse durante una hora, a la hora de pedir adaptaciones, ¿no? Porque a lo mejor tiene que realizar X funciones en su trabajo, pero hay momentos en los que no puede. O si es, por poner un ejemplo, un repartidor, a lo mejor que lo hace a pie, no puede realizar X kilómetros que le marcan como meta, pues adaptarle, si no puede ser un recorrido más corto, otro puesto que haya en la empresa, que sea a lo mejor de oficina. Y muchas veces puesto ante la ley, no sé muy bien cómo estará, pero hay ahí como un vacío que no sabemos muy bien cómo se aborda, no sabemos un poco tampoco muy bien cómo ayudarles, porque se debe de abordar, ¿no? Desde la ley, pues que el trabajador tenga esa facilidad de poder comunicar a su superior o a la empresa, tengo esta situación, me tenéis que adaptar ahora mismo puesto, que puede ser a lo mejor de manera temporal o puede ser de manera permanente. Y todo ese tipo de cuestiones pues quedan ahí un poco en un laberinto sin saber muy bien cómo poder llegar a la meta de conseguir esas adaptaciones o esa facilidad, ¿no? de que se pueda asuntar las veces que necesite o cualquier otro tipo de adaptación que necesite o de necesidad. Ahora mismo es que son las que más se me vienen a la cabeza porque son las que más me han llegado a través de esa atención al usuario. También, por ejemplo, flexibilidad horaria, ¿no?
pues respecto a franjas horarias, por ejemplo, en las que haya más frecuencia de deposiciones, más necesidad de ir al baño en determinadas horas del día, cada uno conoce y bueno, cada uno de nosotros tiene sus ritmos que son propios. O también flexibilidad horaria frente a la fatiga, ¿no? Para poder tener pues descansos quizá más frecuentes, lo evidente, ¿no? Que es la accesibilidad a un baño en condiciones dignas, pues de adaptación y de intimidad. Y después la posibilidad de teletrabajo, que ahora como es tan frecuente, ¿no? Después del periodo de pandemia, pues quizá a lo mejor no de forma permanente, depende de la empresa, del tipo de trabajo, pero sí que podría ser una buena opción para nosotros en periodos de más actividad. De más actividad me refiero a intestinal, de más actividad de la enfermedad. ¿Creen que sería realista la existencia de, que a lo mejor existe algo similar, pero a mí no me consta? También la legislación, temas leyes a mí se me escapa, pero una especie de plan de conciliación relativo a las asistencias médicas, a citas médicas, estrictamente, es decir, que haya unos días determinados en los que el trabajador o la trabajadora pueda asistir sin ningún tipo de justificación o sí a sus citas médicas sin que eso suponga un perjuicio para, su desarrollo como empleado. ¿Sabemos si hay algo en marcha de este tipo? Si forma parte del ámbito privado de cada empresa, de las políticas privadas y propias de cada empresa. Debería formar parte, la verdad, porque se le debería de dar, ¿no?, la facilidad a cualquier persona de ausentarse las veces que necesite, más teniendo pues, que hace falta presentar un informe médico, bueno, pues que se presente. Siempre respetando pues eso, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de no tener que exponerme demasiado si no quiero, pero darle la facilidad, si es que se debería de recoger por ley si no está, ahí es que yo también pues no conozco muy bien, pero ya te digo, que es que si no está se debería, porque es que es una de las mayores necesidades. Yo creo que Juanjo igual, eso. Sí, el derecho existe, es decir, que tú tienes derecho a tomar tu tiempo para ir a las citas médicas que necesites. Quiero decir, eso existe. Desgraciadamente, últimamente también existen empresas que un poco están intentando restringir esos derechos, ¿no? Porque ya considerando, si tú ya vas mucho, ya tienes muchas citas médicas, entonces no me eres productivo y te voy a acabar despidiendo, ¿no? Quiero decir que eso es un poco la tesitura en la que, bueno, estamos, ¿no? ¿Hasta cuándo es mucho o cuándo no es mucho? Es decir, al final uno no va lo que necesita. Quiere decir, nadie va porque sí, va porque lo necesita y es un derecho que tiene que respetarse. Ahora bien, las empresas, como ya decimos, pues tienen ese tipo de cuestiones. También, como hablábamos antes y decía muy bien Lucía sobre no solo la flexibilidad horaria, también el tema del teletrabajo, por ejemplo, el teletrabajo permite una mayor flexibilidad en el tema horario, pero también la flexibilidad horaria en sí es algo necesario en general, ¿no? Y muchas veces estamos hablando de conciliación, en general llevamos tiempo hablando de conciliación, que al final no acabamos de aterrizar en ella porque se le ponen demasiadas pegas, porque hay demasiado miedo por parte empresarial a que eso afecte a la productividad, cuando tenemos unas contradicciones importantes aquí en España. Por ejemplo, en todos los estudios que hay en la Unión Europea, somos el país que más horas trabaja la gente, más horas está en el trabajo la gente, ¿no? Pero también el menos productivo. Entonces, dices, claro, que parece una contradicción. Trabajas más horas, deberías ser más productivo, pero obviamente no es así. Y si lo pensamos un poco, incluso si lo vemos en nosotros mismos, imaginemos que hoy tú te levantas, estás 10 horas trabajando. ¿Tú crees que la hora 10 va a ser igual de productiva que la 1 o que la 2? Y claro, obviamente no. Quiere decir que ahí tenemos que ver un poco todo eso, ¿no? Y ese miedo que tienen a veces los empresarios a que se les vaya por ahí un poco su productividad, como decían al principio David, que es el gran tótem en este momento, ¿no? Pues a lo mejor no es verdad, a lo mejor es todo lo contrario. Es decir, que si tú tienes esa flexibilidad, eres mucho más productivo y a lo mejor ves que los resultados son mejores. Pero ¿qué ocurre? Que para eso tenemos que saber
qué resultados podemos tener con el trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, con el trabajo que hace la persona, qué objetivos pueden ser razonables, no me refiero a esos objetivos incumplibles que ponen algunos ahí que son tremendos, ¿no? Sino qué objetivos son cumplibles, qué resultados son verdaderamente razonables y cómo se pueden conseguir mejor. Y a lo mejor ahí pues nos llevamos pues una sorpresa, ¿no? Porque vemos que efectivamente todo esto que estamos manejando ahí de esa hiperproductividad, muchas horas y tal y cual, no es realmente. Y que cosas que tú digas que, bueno, estás perdiendo el tiempo porque estás yendo a una cita, porque estás yendo a no sé qué, no sé cuántos, al final eso no es perder el tiempo y al final eso lo puedes recuperar y vas a ser más, más efectivo, ¿no? Y vas a ser más productivo también, la persona que trabaja. Me parece un dato interesantísimo el relativo a la productividad y me remito un poco al ámbito educativo. Se hacen muchos estudios sobre los picos de concentración del alumnado. Vamos, estoy segura de que en el ámbito laboral también tiene que ser similar. O sea, no tenemos la misma concentración en la hora 1 que en la hora 8. Yo asumo que algunos de los temores de las personas con EI o con circunstancias similares pues tememos no ser tan productivos por las circunstancias que tenemos. Pero es que cualquier persona no puede estar de nuevo al pico de su productividad por X hoy. ¿Consideran Sí, yo ustedes? creo que es importante Sí, Lucía. desvincular un poco de la misma forma que decimos que hay que desvincular la productividad con respecto a las horas de trabajo, porque no están directamente relacionadas, tampoco lo está la productividad con el éxito a nivel laboral, ¿no? O sea, yo creo que ojalá tengamos razón en esto que estamos defendiendo todos aquí, pero ojalá vayamos a un modelo que yo creo que sí, ¿no? Pero un modelo laboral no centrado pues en esas horas de trabajo, sino más bien en objetivos, ¿no? En rendimiento, en objetivos y en resultados. Pero claro, todavía nos queda mucho camino por recorrer, por eso estamos aquí también hoy. Se tenía una pregunta preparada para el final y es la de, ¿nos estamos dirigiendo hacia modelos laborales más amables? Eh, yo creo que deberíamos responder a esto al final, pero creo que está saliendo constantemente. ¿Realmente nos dirigimos hacia modelos más amables? Hombre, yo creo que es el objetivo, ¿no? Pero bueno, queda efectivamente mucho trecho por recorrer. Em, ¿Creen que las adaptaciones de las que hablamos, las adaptaciones que perseguimos, son reales? O sea, ¿se consiguen efectivamente hoy en día, tal y como está el panorama nacional al menos? Yo creo que no tanto como nos gustaría, porque, vamos, por lo que recibimos de la gente que tiene la patología, sí, es que no, es que lo que recibimos es esas dificultades, esas adaptaciones que solicitan y que no se las dan, incluso despidos, porque como no le dan las adaptaciones y no rinden como quieren, pues lo que hablamos, no se trata de trabajar 10 horas y producir durante las 10 horas, porque si se le diera el descanso cuando esa persona lleve a lo mejor 2 horas y ya esté cansado, pero descansa 15 minutos y vuelve a rendir, hablando de la productividad, que al final es lo que más se nos exige, pues si se le permitiera ese descanso, a lo mejor la persona sí que puede cumplir, vamos a llamarlo así, con todas las funciones de su trabajo, pero por desgracia, pues no se están llegando a las adaptaciones que realmente deberían de hacer todas las empresas. Sí, yo creo Es- que, como dice David, yo creo que desgraciadamente es algo bastante irregular, es decir, depende mucho de la empresa y del entorno en el que se trabaje, ¿no? Y eso digo desgraciadamente porque, claro, no debería ser así, creo que debería ser igual en todas partes y debería ser positivo en todas partes, no negativo, ¿no? Pero desgraciadamente ahora mismo hay bastante desigualdad en ese sentido, ¿no? Y es verdad que a nosotros nos llegan, y David lo sabe perfectamente, que es el que recibe las llamadas, nos llegan muchos casos en este sentido.
También es verdad que, claro, la gente que nos llama es la que tiene problemas, la que le va bien, pues no, quiero decir, entonces ahí no tenemos esa. Entonces queremos pensar que, bueno, que hay más gente también a la que le va bien y que, bueno, que puede tenerlo, pero desgraciadamente con que haya los casos que estamos viendo que vayan mal ya es un problema, porque ya no está bien, porque hay mucha gente a la que le está afectando y que está siendo un problema en su vida, ¿no? Y eso es una pena. Un apunte a lo que decía Juanjo, como bien dice, la mayoría de casos que nos llega es que les va mal, pero es que dentro de esos casos, ¿no? que tenemos ahí un seguimiento, luego no tenemos una retroalimentación de que nos digan, pues sí, he conseguido que me... Entonces, dentro de los casos que tenemos no hay tasa de éxito, entonces es lo que nos podemos basar. Pues claro, la persona que pide una adaptación y se la da, no nos va a buscar, como bien has comentado. Yo creo que la clave es esa palabra que ha dicho Juanjo, ¿no? Que lo que es fundamentalmente irregular. O sea, depende mucho de, bueno, pues de las condiciones de cada empresa, muchas veces de la voluntad, que es algo de lo que no debería depender nunca, de si hablamos de empresa privada o si hablamos de administración pública, de si hay o no hay un certificado de discapacidad de por medio, es como profundamente irregular. Y yo creo que ahí es donde hay mucho trabajo, ¿no? En regularizar esto, en elaborar esos planes, pues más a nivel, pues en este caso nacional. Coincido en que debería existir una regulación nacional aplicable a todas las empresas, pero hoy por hoy no es realista y me gustaría creer, sin tener una visión negativa al respecto, que ojalá la gran mayoría de las empresas, que creo que no es así, pero de nuevo espero que esto no sea una visión negativa al respecto, que ojalá se trate bien a los trabajadores y exista una inclusión real independientemente de las circunstancias. Lucía, sacabas la discapacidad a relucir y yo creo que es hoy uno de los temas claves, la discapacidad y la incapacidad laboral. Existen muchas dudas respecto a estos términos, supongo que en primer lugar porque se parecen mucho. No sé si les ha pasado, pero a veces me ha llegado que, bueno, es que me han dado una discapacidad, ¿cómo? Y en realidad se refería a que le han dado una incapacidad o viceversa. O sea, existe una confusión respecto a estos términos y creo que es importante, podemos aprovechar este espacio para, de forma muy breve y muy sencilla, quizá explicar las diferencias para esclarecer el, el asunto. Sí, un poco mi experiencia en el asunto tiene que ver con mi rol profesional, ¿no? Aunque yo no me dedico al mundo de la medicina del trabajo ni a la medicina laboral, pero sí que es verdad que en consulta constantemente las personas expresan, ¿no? Pues lo que decías, ¿no? Esos términos un poco ambiguos que no sabemos a qué se refieren. Además, quiero aprovechar para decir que se usa muchísimo en la calle el término minusvalía, que es un término que hoy por hoy no está vigente y que no significa nada, o sea, no se utiliza para ninguno de estos términos, o sea, no es un reconocimiento correcto, ¿vale? El tema de la minusvalía. Lo que tenemos es la discapacidad, digamos, que se determina en base a un grado, a un porcentaje, que después podemos ahondar un poquito, pero cuando la gente habla de ese porcentaje, tanto por ciento, hablamos siempre de discapacidad. Y la discapacidad de lo que habla es de que tenemos una situación que, bueno, que se prevé que sea permanente en el tiempo y que nos coloca en una situación de desigualdad, pues respecto a las condiciones sociales, ¿no? O sea, nos colocan con unas determinadas barreras para alcanzar esa igualdad de condiciones a nivel social, ¿vale? A veces va asociada a un diagnóstico, a varios, o a veces no va asociado a diagnóstico, ¿vale? Porque hay otras condiciones que pueden determinar una discapacidad y que no sea específicamente un diagnóstico, ¿vale? Y después tenemos la incapacidad laboral. La incapacidad es, bueno, pues una situación que te limita, que te dificulta la realización de la actividad laboral. O sea, es exclusivamente laboral. Puede ser durante un tiempo determinado, lo que sería una incapacidad temporal, o puede ser durante un tiempo prolongado, vamos, lo que sería una incapacidad permanente. Pero por decirlo como súper sencillo, la discapacidad se aplica al terreno social y personal y la incapacidad
se restringe al ámbito del trabajo, al ámbito laboral exclusivamente. Sí, yo, o sea, creo que la definición que ha hecho Lucía, yo creo que es perfecta porque yo creo que nos sitúa en que la discapacidad es una cosa que nos afecta toda la vida, la incapacidad es algo que solo nos afecta al trabajo, ¿no? Lo que decías tú, eso que me hacía gracia de me han dado una discapacidad, ¿no? Quiero decir que... Y claro, lo puedes confundir con la incapacidad o puedes pensar que la discapacidad efectivamente te la tienen que dar porque te tienen que hacer una valoración y te lo tienen que dar, ¿no? La discapacidad no te la da nadie, la discapacidad te la da la vida. Es decir, la vida te ha puesto así y ya está. Entonces, la incapacidad sí, porque tienes que pasar por el médico y este es el que tiene que darte la incapacidad o que se llama generalmente baja, ¿no? Pero, claro, hay que distinguir lo que es la discapacidad en sí de lo que es el grado de discapacidad, ¿no? Es decir, una cosa es que tú tengas, por ejemplo, las personas con EI tienen una discapacidad, ¿vale? Y es una discapacidad orgánica, que además es una discapacidad invisible y además muy poco conocida, porque no está ni siquiera en los tratados más antiguos, se habla siempre de discapacidad física, sobre discapacidad sensorial, intelectual, etcétera, ¿no? Pero no se habla de la discapacidad orgánica, ¿no? Y la discapacidad orgánica no se ve. Entonces, una persona con una discapacidad física, tú a lo mejor pues sí puedes ver que la tiene, ¿no? Porque cuando la miras, ¿no? Pero una persona con una discapacidad orgánica no, porque es algo invisible. Entonces, claro, una persona que tiene diagnosticada ahí tiene una discapacidad orgánica. Y eso es así. O sea, es una persona con una discapacidad orgánica. Pero si luego quieres que te valoren ese grado de discapacidad, entonces tienes que entrar en un proceso burocrático que se hace pues a través de las comunidades autónomas, en las cuales hay un equipo de valoración que se supone que es interdisciplinar, que tiene varias disciplinas profesionales que te hacen esa evaluación, ¿vale? Y lo hacen en función de un baremo que en ese caso lo publica el gobierno, es decir, el Ministerio, en este caso, de Derechos Sociales de Agenda 2030, es el que, en este caso, por ejemplo, hizo el nuevo baremo que se publicó en octubre del año pasado, 2022, y ha entrado en vigor 6 meses después de su publicación en el BOE, porque se hace a través de un Real Decreto, que es en este mes de abril, ¿no? Y entonces ahí es en función de lo que te valoran. Y luego, eh, desgraciadamente, si tú no llegas a un porcentaje, tú no tienes acceso a determinadas ventajas o derechos o demás, ¿no? Y ese porcentaje es muy alto porque es el 33%. O sea, imaginaros que 33% es una tercera parte, es decir, es como que tú no tienes una funcionalidad sobre una tercera parte de ti mismo, ¿no? Es decir, que es bastante alto, no es... Y más bajo de eso, desgraciadamente, pues en muchas personas con EI les valoran incluso un 25%, un 20%, pero claro, eso no les da derecho a esas ayudas o a esos apoyos o a esas ventajas, por ejemplo, laborales, ¿no? Que muchas veces la gente a veces también confunde los temas porque, claro, la discapacidad, por ejemplo, cuando tú tienes ese 33% más, te puede dar unas ventajas de acceso a determinados trabajos, ¿no? Porque hay una ley que marca que tiene que haber una reserva de plazas de trabajo para unas personas que tienen esa discapacidad, ¿no? Y eso, pues bueno, ahora mismo es una cosa bastante problemática, porque tú, imagínate, tú tienes un 25%, es una cuarta parte, quiere decir que es bastante. Y sin embargo, es como si no tuvieras nada, porque no te reconocen legalmente nada que luego te vaya a servir a ti para que te apoyen o para que te reserven trabajo o para cualquier cosa, ¿vale? Entonces, es muy complicado. Y luego ya, pues, si, si encima tenemos una discapacidad, que digo, que es orgánica, que es invisible, y una enfermedad poco conocida y desgraciadamente, pues la gente que hace las valoraciones no lo conoce lo suficiente, pues no ve la incapacitación que puede tener o las dificultades que puede tener para una persona con esa enfermedad, ¿no? Y a veces, pues, está claramente infravalorada la discapacidad, el grado de discapacidad en las personas con EI, ¿no? Y eso lo vemos bastante a menudo y es bastante terrible, ¿no? Y desgraciadamente teníamos ciertas esperanzas en el nuevo baremo porque
eh, se ha estado muchos años trabajando, hemos hecho muchas aportaciones durante muchas veces, incluso cuando ya creíamos que ya se había terminado, han vuelto a pedir aportaciones otra vez. Y al final, pues hemos visto que el resultado, sobre todo en la práctica, vamos, en la teoría también, pero en la práctica desde abril hasta aquí que se está aplicando, es bastante decepcionante. Para nosotros no se está aplicando con el verdadero rigor que nos permitiría pues que más gente pudiera beneficiarse de ello, ¿no? Y se ha tardado mucho además en esto, porque el anterior baremo era de 1999, quiere decir que era del siglo pasado, y ha estado vigente hasta abril de este año, ¿verdad? Y claro, pues incluso con la terminología que decíamos antes, que una terminología ya bastante fuera de lugar, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que es lo más terrible en este caso para nosotros, porque además nos perjudica considerablemente, ¿no? Y consideramos que debería cambiarse ese modelo, ¿no? Es decir, ahora mismo, pues ya digo, se hace a través de las comunidades autónomas, en unos centros que están por ahí, en cada sitio según su área y tal, dentro de cada comunidad autónoma. Pero a lo mejor, bueno, pues oye, si eso se ligara más a los hospitales, por ejemplo, donde se hacen los diagnósticos, donde se tratan los pacientes, donde hay unidades especializadas y también hubiera personal especializado que pudiera hacer esas valoraciones, la cosa sería muy diferente y a lo mejor sería más justa esa valoración. Más justa porque llegaría a tiempo, porque ahora mismo las listas de espera para que te hagan, bueno, que te valoren, ¿no? El grado de discapacidad están alrededor de un año o más. Entonces, como bien dice Juan, José Modelo, que estuviese unido a los hospitales, a lo mejor la lista de espera se reduciría con muchos meses o 2 meses. Entonces, una persona que está en brote, que no sabemos cuánto tiempo le va a durar, le valoraría más in situ a una persona que está en brote, que cuando la valoren dentro de un año o año y medio, o está en brote leve, sigue igual, o es grave, o ya vamos, ha llegado a la estabilización. Entonces, luego realmente creo que la valoración no es real realmente a la situación que tiene la persona en cuanto a enfermedad, porque luego, pues bueno, sí, la situación socioeconómica sí que la pueden valorar más in situ en ese momento, pero yo también abordaría pues un modelo como el que nos comenta Juanjo. Y han explicado muy bien las diferencias entre incapacidad y discapacidad, ahí yo ya me metería más. Solamente si queréis abordar un poco en los tipos de incapacidades que hay, porque eso sí que no se ha mencionado muy al detalle. Sería muy Entonces, interesante. También creo que hay yo muchas dudas relacionadas. Así un que poco por adelante. complementar la información que han dado mis compañeros. Pues sí que es verdad, como ha dicho Lucía, la incapacidad es esa situación que se da en la que el trabajador o trabajadora pues no puede desarrollar sus funciones en el puesto laboral. Entonces, por un lado, tendríamos que sí ha llegado a mencionar lo que es la incapacidad temporal, que viene a ser la baja laboral debido a un accidente o una enfermedad. Y luego estaría la incapacidad parcial, que sería cuando se afecta al rendimiento laboral, a una parte de nuestro rendimiento laboral. Lo que comentábamos antes, ¿no? Una persona que a lo mejor no puede llevar las 8 horas diarias. Y luego tenemos otra que sería la incapacidad permanente, que esta se subdivide en dos tipos. La permanente es lo que hablábamos, que tenemos la incapacidad por completo de desarrollar nuestra actividad laboral. Entonces, por un lado tendríamos la total, que es cuando no podemos trabajar en nuestro sector laboral. Y por otro lado tendríamos la absoluta, que es cuando no podemos trabajar en ningún sector laboral. Y luego, por último, tendríamos la incapacidad por gran invalidez, que viene a ser cuando no podemos trabajar en ningún sector laboral, pero es que además necesitamos una asistencia humanitaria, necesitamos una persona de apoyo para que nos podamos llevar a cabo las actividades de la vida en el día a día. Y eso era un poco así, de manera rápida, explicada por cada tipo, porque si ya de por sí hay mucha confusión entre qué es incapacidad y discapacidad, que mucha gente me llega, quiero que pedir una incapacidad, y ya te pones a hablar con la persona y dices, no, será discapacidad. Ay, sí, efectivamente esto. Entonces ya dentro de la incapacidad, para las personas es un laberinto que cuando entran no sabe salir. Entonces era explicado pues,
con palabras más habituales, qué es cada una de ellas. Yo quería añadir nada más que un poco al hilo de lo que decía David, que a veces pues el acudir a una especie de tribunal, no es exactamente eso, ¿no? Pero cuando vas a que te valoren, digamos, esa discapacidad, por ejemplo, es un espacio sumamente incómodo, sumamente frío, eh, y bueno, pues como decían, te valoran diferentes roles profesionales y muchas veces las personas sienten que están sometidas a un examen en el que te juegas muchas veces muchísimo, porque te puedes jugar pues esa serie de beneficios, y digo beneficios muy entre comillas, porque no son beneficios, son pues determinadas condiciones que te colocan o te pretenden colocar en una situación de igualdad con el resto de la sociedad y te estás jugando pues en una valoración puntual que sí, que aportas una serie de informes que vienen pues de los profesionales que te ven habitualmente, que te valoran habitualmente, pero claro, bueno, pues es en ese momento, ¿no? En ese espacio de tiempo en el que estás allí, en el que tienes que, pues en un ambiente bastante hostil, en una situación bastante hostil, expresar cómo esto repercute en tu día a día. Entonces, claro, pues si tuvieran más influencia, más peso esos profesionales sanitarios o sociosanitarios que nos acompañan en nuestro proceso, que conocen de nuestro día a día, que conocen de nuestra trayectoria a nivel de salud, pues quizás sería una valoración más justa, ¿no? Que ir allí en un día, en una hora, a contar cómo esto afecta en todos los días de tu vida, ¿no? Entonces yo quería incidir un poco en eso, porque me parece que por lo menos todas las personas que conozco que nos hemos sometido, digamos, a esa valoración, se puede vivir como algo realmente traumático y que realmente debería ser como muy positivo, algo que puede repercutir muy positivamente en tu vida y en tu calidad de vida, pero Sí, yo, o sea, andando en lo que dice Lucía, a veces es muy desagradable porque te da la impresión de que ellos piensan que tú les quieres engañar y entonces tú tienes que como que justificarte, como intentar decir, no, no, no te estoy engañando, ¿no? Es verdad, ¿no? Quiero decir, estoy en esta situación. Y eso es bastante desagradable, ¿no? Y no debería ser así, debería ser de una manera mucho más normalizada, ¿no? Y yo, por último, sobre el tema de la incapacidad, también es una cosa que en ACU hemos estado también debatiendo. Es que pues, nosotros, pues las personas con EI generalmente pueden tener bajas largas, a veces de un año, y a veces, bueno, hay momentos en los que pues no puedes hacer nada y estás fatal, pero hay otras veces en las que a lo mejor sí que puedes ir haciendo algo y para que no haya ese choque, digamos, entre el periodo de baja y luego la vuelta al trabajo, pues puede ser interesante que haya una figura como sería la incapacidad temporal parcial, digamos, no total, porque ahora mismo o estás de baja o no estás de baja, o estás de alta, ¿no? Pero que puedas estar de baja, pero parcialmente, de manera que sí que puedas hacer algo, alguna tarea o algún tipo de hora que puedas trabajar y lo puedas compaginar con esa baja laboral, ¿no? Es una figura que ahora mismo no existe, que tendría que introducirse, tendría que regularse y tendría que establecerse, pero que, por ejemplo, en este caso de bajas prolongadas, que no son igual el momento en el que estás en un momento de la baja que en otro, pues sí que podría ser interesante. Eso es una cosa que sí que nos gustaría comentar. es que es como pasar de 0 a 100, ¿no? O sea, parece que la recuperación no existe en el aspecto laboral, ¿no? O sea, o no eres capaz de hacer absolutamente nada de tu actividad laboral, o tienes que afrontar de pronto, a lo mejor después de una intervención o después de un ingreso o lo que sea, tienes que afrontar la actividad laboral completa tal cual estaba establecida. Entonces, bueno, pues esos periodos de adaptación es que no están contemplados por la ley en este caso a nivel laboral, a nivel de bajas. De nuevo volvemos al mundo de las adaptaciones y lo necesarias que son. Em,
¿Creen ustedes, aunque yo creo que se ha respondido perfectamente, creen ustedes que se contempla igual la discapacidad orgánica frente a otros tipos de discapacidad? No, bueno, no hemos hablado de los tipos de discapacidad, que igual convendría, Sí, sí que convendría. bueno, pues repasarlos, ¿no? Independientemente de esto, pues tenemos distintos tipos, pues tenemos por un lado la discapacidad intelectual, que bueno, pues aquella que conlleva, digamos, condiciones que afectan pues al funcionamiento de la conducta, del intelecto, incluso las habilidades sociales también. La discapacidad mental, que es diferente de la intelectual, afecta o intervienen ahí pues procesos cognitivos, afectivos, como por ejemplo pueden ser pues determinados trastornos del comportamiento, de la comprensión de la realidad. Y después, bueno, tenemos la discapacidad sensorial, que es tal cual lo dice, la que afecta a los sentidos, pues puede ser visual, auditiva, etc. Eh, y la discapacidad orgánica, perdón, y la discapacidad física. Y dentro de la física, pues es que tenemos un montón de tipos, ¿no? La que decía, digamos, Juanjo, que es como más visible, esas discapacidades físicas más visibles, que muchas veces tienen que ver pues, con los sistemas locomotores, musculoesqueléticos, aquellos que nos ayudan a movernos, las que tienen que ver con el sistema nervioso. Y después tenemos discapacidades orgánicas que tienen que ver, pues como el propio nombre indica, con determinados órganos, ¿no? De nuestro cuerpo y que muchas veces si son órganos internos que no requieren de ninguna, bueno, pues de ninguna prótesis, de ningún pues, utensilio externo, por ejemplo, muchas discapacidades relacionadas con el aparato respiratorio pues pueden conllevar pues tener que llevar un, bueno, oxígeno, por ejemplo, domiciliario, oxígeno portátil, pero en nuestro caso, al ser una discapacidad orgánica que en muchas de las ocasiones pues no se expresa a nivel corporal y tampoco nos implica llevar ningún otro instrumento, ninguna otra ayuda, pues es profundamente invisible. Yo creo que eso nos pone en una situación de desigualdad respecto a, bueno, pues a otro tipo de discapacidades y sobre todo respecto a la sociedad en general. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo claramente creo que no se trata igual. Ya digo que hace, incluso en textos ya que tienen unos años no se le menciona. Y al ser algo invisible y más difícil y menos extendido su conocimiento también realmente, ¿no? Porque el resto de discapacidades, aunque hay a veces que a lo mejor no se puedan o sea, no acertemos a diferenciar bien algunas porque, bueno, no las conozcamos lo suficiente, pero es verdad que la nuestra es la más desconocida, la más invisible y todo eso pesa mucho a la hora luego de que se valore, ¿no? O sea, está claramente infravalorada en ese sentido, ¿no? El hecho de que se considere invisible creo que explica mucho de esto y me remito de nuevo al ámbito educativo. En el conjunto de alumnado NEAE, de necesidades específicas, la discapacidad orgánica muchas veces no aparece, no se contempla en los listados de distintas discapacidades y si aparece a lo mejor es una de las últimas y creo que esto también es un reflejo de la sociedad y también, por supuesto, del ámbito laboral. Sí, justo. Y aprovechando que hablabas del entorno educativo, ¿no? Es algo que lo hemos trabajado mucho en ACU en otras ocasiones, con, bueno, pues con las campañas de educación inclusiva, etcétera. Bueno, pues que muchas veces a la hora de solicitar adaptaciones también en el terreno académico, en el mundo de, pues, estudiantil, pues contamos con la misma problemática, ¿no? Que hay un porcentaje muy bajo de personas con enfermedad inflamatoria intestinal que tienen reconocido ese grado de discapacidad y, y bueno, y eso, que la discapacidad orgánica no es conocida, incluso en entornos en los que sí debería serlo, como esas oficinas pues, de atención a la diversidad pues, de atención a alumnado con necesidades específicas. Y yo creo que nos dificulta también pues, el poder llevar a cabo nuestros estudios y tener pues ese progreso a nivel educativo, pues como yo creo que evidentemente merecemos. Y siempre hemos hablado, pues ahora hablaba Juanjo de ese
esa terminología o ese aspecto que no existe, ¿no? De la incapacidad temporal pero parcial, y en el ámbito estudiantil también abogábamos por que se reconozca algún tipo de baja estudiantil, porque claro, justificar muchas veces pues determinadas ausencias o periodos pues en los que no puedes mantener pues esa actividad, ahora mismo no está contemplado en ningún lugar, y muchas veces depende de la voluntad y de vulnerar tu propia intimidad a nivel pues de información clínica, información sanitaria. Y pasa lo mismo en los entornos pues debemos saber que para solicitar adaptaciones en el puesto laboral, pues normalmente existen lugares a los que acudir. Si es en la administración pública, pues suele haber determinadas oficinas pues que se pueden llamar de prevención laboral o de prevención de riesgos, o que se pueden llamar o pueden remitirte a una mutua a veces, pero bueno, con intención de valorar cómo afecta pues esa situación a tu actividad laboral y buscar una adaptación. Y en esos espacios pasa exactamente lo mismo, que es muy desconocida la discapacidad orgánica, es muy desconocida nuestra enfermedad, y no existen precedentes muchas veces de adaptaciones que se hayan hecho antes. Eso a mí me ha pasado personalmente, ¿no? El ir y decir, bueno, me pasa esto y necesito una adaptación para aquello, y decirme, ok, lo comprendo, perfecto, pero no tengo ningún precedente, nada a lo que acogerme previamente para estas circunstancias, porque muchas veces están acostumbrados a adaptaciones que tienen que ver pues con el mobiliario del espacio de trabajo, con bueno, pues con los materiales que se utilizan, incluso con el lugar, pero no siempre se contemplan este tipo de adaptaciones que, bueno, yo creo que tenemos que trabajar en acercar esto a los espacios, pues eso, a este tipo de oficinas, al mundo estudiantil, al mundo de las universidades, porque, porque nos damos cuenta de eso, de que muchas veces parece que ni siquiera les suena de nada. El tema de las adaptaciones, desde luego, es extrapolable a todos los ámbitos de la vida y deberían estar presentes en absolutamente todos y cada uno de ellos. Si les parece, como nos quedan unos 15 minutillos, o como nos quedan aproximadamente unos 15 minutillos, invito a los asistentes que andarán por ahí, espero, a lanzar alguna preguntilla si les apetece, que al acabar la sesión pues procuraremos responder alguna, aunque no tenemos mucho tiempo. Pero antes de proceder a eso, creo que también es importante enfocar nuestra charla hacia el talento, ¿no? O sea, desde luego las barreras existen, los impedimentos existen, pero también es importante descubrir ese talento propio o ese potencial individual que cada persona tiene, el ser conocedores de nuestras propias habilidades, creérnoslas y saber contar nuestra historia, validar nuestro talento, incluso con esas limitaciones. De nuevo, tenemos una serie de limitaciones, pero es que otras personas con otras circunstancias también las tienen. Em, Vivimos en una sociedad que va muy rápido, es demencial a la velocidad que va, y cada uno debería tener su propio ritmo teniendo una enfermedad o no teniéndola, teniendo una discapacidad o no teniéndola. Hay estándares que son, desde luego, inalcanzables. Entonces lanzo este concepto que a mí me encanta, porque desde luego es lo que yo viví en mis propias carnes y es lo que muchas personas de mi entorno con EI han tenido que vivir, y es la reorientación, ¿no? Cuando llega una EI nos trastoca la vida, para bien o para mal. Nuestra vida da un giro de 360 grados y muchas veces nos tenemos que ver en la necesidad y en la obligación de dirigir nuestra vida y nuestra vida laboral en consecuencia por esta nueva situación vital. No obstante, esta nueva situación puede ser absolutamente legítima y válida, al igual que nuestro nuevo ritmo, absolutamente legítimo también, a pesar de ese techo de cristal que es real. Techo de cristal entendiéndose como esa dificultad para progresar y para acceder a el mundo laboral en este caso.
Y ya no solo una discapacidad lo que influye en esta cuestión, sino también pertenecer a una minoría, a distintos colectivos, el ser mujer y muchas otras cosas. Entonces ya no solo nos tiene que preocupar la discapacidad, nuestra patología, sino tantas otras cuestiones, por desgracia. Em, en fin, el tener una enfermedad inflamatoria intestinal también nos aporta, a pesar de que es dificultoso llegar a ese punto vital, digamos, también nos aporta asuntos positivos, como es la resiliencia, la resistencia, eh, el esfuerzo y la adaptabilidad, que también es una palabra que me gusta mucho, la adaptabilidad. Mm, ¿Qué opináis de todo esto? Sí, bueno, Es- yo... Ah, Lucía. Venga. No, 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 Juanjo, estaba esperando a ver si Ah, alguien arrancaba. sí, o sea, yo, bueno, creo que el proyecto además que nos ha traído aquí a esta charla que se llama Tu talento importa, yo creo que es un nombre bastante adecuado. Es un nombre bastante adecuado porque es un proyecto que, bueno, Acu lleva realizando desde hace ya más de 6 años y recoge también toda una experiencia del trabajo anterior que Acu ha hecho en el entorno laboral, ¿no? Porque siempre se ha entendido que el entorno laboral y el educativo son dos de los pilares fundamentales en los que se ha venido trabajando y muchas veces interrelacionados, ¿no? Y digo que es adecuado porque el proyecto lo que pretende claramente es poner el foco en el talento y en las capacidades de la persona, no en la discapacidad o en las dificultades o en las barreras, ¿no? Las dificultades, las barreras están ahí, no vamos a negar que están ahí y no vamos a obviarlas, pero no hay que poner el foco ahí, es decir, el foco hay que ponerlo en el talento, hay que ponerlo en las capacidades que la persona tiene, en lo que la persona puede aportar. Y también el foco hay que ponerlo en la propia persona y en su trayectoria, no solo en el mercado laboral o en el trabajo al que queremos ir, ¿no? O al que queremos acceder, sino en nuestra propia historia, en nuestra propia trayectoria y en qué podemos aprender de todo eso para proyectarnos hacia lo que queremos, ¿no? Porque también las empresas nos van a querer o nos van a rechazar, pero nosotros también vamos a querer estar o no estar en determinadas empresas o en determinados trabajos. Y entonces nosotros tenemos que ser los que pongamos ahí el foco, ¿no? Y poner el foco en la persona y poner el foco en lo positivo, en el talento y cómo se desarrolla, ¿no? Y como decías antes también, esas cosas negativas a veces, bueno, pues se pueden volver positivas, es decir, hay una barrera que si somos capaces de superarla, nos va a aportar pues una experiencia, un conocimiento, una capacidad para a lo mejor pues resolver otros problemas, afrontar otras barreras, etcétera, ¿no? Quiero decir, todo eso va a formar parte de nuestra experiencia y de lo que nosotros podemos aportar cuando lleguemos pues a optar a un puesto de trabajo, cuando estemos en un trabajo, cuando estemos desempeñándolo, cómo podemos hacerlo y cómo podemos todo eso hacerlo también, ¿no? Y muchas veces pues luchar también contra esa incertidumbre y a veces miedo que se nos presenta porque, bueno, vemos nuestras limitaciones como algo demasiado grande y a veces pues podemos tener la tentación de en un momento bajo pues pensar que eso nos va a superar, ¿no? Y saber que no nos va a superar porque realmente todo lo que tenemos, lo que somos y lo que hemos ido construyendo es lo que nosotros vamos a aportar y no nuestras barreras o limitaciones que por otra parte las tiene todo el mundo. O sea, no todo el mundo hace de todo ni lo hace bien y entonces pues hay cosas que a lo mejor pues hace mejor o peor. Entonces, todas esas cosas siempre eh, que no sean lo que nos ocupen el centro y que no sean lo que nos impidan hacer lo que queremos también, ¿no? Dentro de un mundo y de una realidad que tenemos ahí. Hay cosas que lógicamente no vamos a poder hacer, pero como muchas otras personas, a lo mejor quieren hacer una cosa, pero no tienen capacidad suficiente para ella o no pueden formarse suficientemente para hacerlo y tienen que hacer otra cosa también, ¿no? Entonces ahí
Ahí está también lo que decías, Alex, de la reinvención, ¿no? De reinventarse a uno mismo, que al final eso es una cosa que también yo creo que toda persona, tenga lo que tenga o no tenga una enfermedad o una discapacidad, pues también muchas veces se tiene que reinventar, ¿no? Y muchas veces tiene que reconducirse porque ahora pues se supone que estamos lógicamente en un mundo más dinámico, cambiante, bastante cambiante, y muchas veces pues tenemos que irnos reciclando y ya estando ahí, ¿no? Y eso es yo creo que lo más importante, pero sobre todo eso, poniendo el foco en el talento y en la capacidad y no en lo otro. Yo en la misma línea que Juanjo, ¿no? Yo creo que es súper importante que sepamos que existen todas estas, bueno, pues herramientas que nos pone el sistema a nuestro alcance, ojalá a mejor alcance, pero bueno, todo esto que hablamos, pues de la discapacidad, de la incapacidad, y son recursos que tenemos y que están ahí para, bueno, pues para colocarnos en una situación de igualdad y para mejorar nuestra calidad de vida, pero también tenemos que concebir que las personas con enfermedad inflamatoria intestinal también tenemos derecho a desarrollarnos laboralmente y profesionalmente, y tenemos derecho también a cumplir nuestros sueños. Entonces, evidentemente, hay que hacer una gestión inteligente, y ahí estoy de acuerdo contigo, pero no podemos olvidarnos de eso, ¿no? De que yo creo que es importante que, bueno, que luchemos y hagamos este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos, para poner el foco ahí, ¿no? En nuestro derecho, en nuestra capacidad para desarrollarnos profesionalmente, y que evidentemente ese camino que vamos recorriendo, pues desde el diagnóstico, incluso mucho antes del diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, va haciendo que vayas adquiriendo determinadas herramientas que te acompañan en el camino, sin romantizar, por supuesto, este camino, porque no es ese el objetivo, pero sí que hay una realidad de un aprendizaje que lleva consigo, y que todo eso después van a ser herramientas activas para poner en práctica en diferentes espacios, pero también en el laboral. Y yo creo que son cosas que nos hacen, pues, personas como muy, no sé, muy competitivas, entendiéndose esta palabra, ¿no? Pero me refiero muy competitivas en el mundo laboral, muy capaces en el mundo laboral. Porque pues tenemos esa capacidad de resiliencia, pues podemos tener determinadas habilidades para la resolución de conflictos, para la gestión emocional, pues podemos tener desarrollada la paciencia o la constancia, podemos tener ese ingenio, esa capacidad creativa para reinventarnos, para adaptarnos, para encontrar otras opciones, ¿no? Porque eso es lo que llevamos haciendo mucho tiempo en otros espacios. Entonces, bueno, pues me parece importantísimo que conozcamos nuestra situación, nuestra legislación, los recursos que tenemos a nuestra disposición, pues a nivel del sistema en el que vivimos, pero también que seamos conscientes de nuestra propia capacidad y de lo que no solo es nuestro derecho, sino también de lo que la sociedad gana con nosotros. Creo que ganan mucho. Sí. Somos personas perfectamente legítimas y válidas como cualquier otra, vaya. Además, creo que podemos poseer características que vienen dadas por haber atravesado pues, momentos bajos en la enfermedad, que que se valoran muy positivamente en las empresas, como es la resiliencia, lo que tú has dicho, la paciencia y la capacidad de adaptación. Vamos, ves cualquier oferta de trabajo y vas a los requisitos y te piden, pues capacidad de adaptación, resiliencia. Pues mira, por suerte o por desgracia, la situación que me ha venido dada por la enfermedad inflamatoria intestinal me ha dado eso. Entonces quizá, bueno, sin romantizar de nuevo, tener pues una EI, a lo mejor sí que ha podido aportarme alguna cosa buena dentro de todo lo que engloba tener una EI. Pues bueno, es una pregunta que lanzaba hace cosa de media horita y la enfocaba hacia el mundo laboral, pero creo que yo lo voy a enfocar un poco más hacia el mundo en general. A ver si logramos cerrar esto con buen sabor de boca, porque a mí me llaman romántica y me parece muy bien. Y yo creo que sí. O sea, ya me adelanto a la pregunta y respondo sí. ¿Ustedes creen que nos dirigimos hacia un mundo más diverso, inclusivo y amable? En general, sí.
Vamos, es lo que pretendemos, ¿no? Al final, todas las líneas de actuación que llevamos cada uno a nivel personal o laboral y demás, es precisamente alcanzar ese tipo de metas. Yo creo, Alex, que, bueno, a ver ahora quién te lleva la contraria, también te digo, porque tú has dado ya la respuesta rotunda, entonces, Pues pero, parece que no. pero Esa es sí, mi opinión, estoy de esa es mi acuerdo, opinión. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo es que yo creo que la respuesta a esa pregunta es la que es porque es que es inevitable, es que estamos aquí. Entonces, es que estamos en el mundo, estamos aquí. Entonces, inevitablemente tenemos que caminar hacia ahí, ¿no? Hacia ese mundo que decías, pues, inclusivo, diverso, amable, porque estamos aquí, estamos pisando fuerte, estamos trabajando duro para reivindicar, ¿no? Para posicionarnos y yo creo bueno, que encontraremos obstáculos en el camino, de eso no me cabe tampoco ninguna duda, y habrá, pues bueno, mm, épocas mejores y épocas peores, espacios mejores y espacios peores, pero yo creo que la trayectoria eh, es inevitable, ¿no? Va hacia un lugar. A ver, yo quiero creer que sí, y de hecho creo que sí, porque yo creo que también un poco si nos fijamos en cómo ha ido evolucionando las cosas en estos últimos años, echamos un poco la vista atrás, yo creo que efectivamente es que sí, y esperemos que sí. Lógicamente, a lo mejor vemos que es un poco desigual, porque bueno, hay ámbitos en los que sí se mueve más, otros en los que menos, hay más reticencias, ¿no? Y, y también es un poco más lento de lo que nos gustaría, porque nos gustaría que las cosas fueran más rápido y llegáramos antes a donde creemos que se debe llegar, porque no solo es bueno para nosotros, sino para la sociedad en su conjunto. Y también hay que tener cuidado de que no tengamos parones o incluso retrocesos, que, bueno, pues estamos viendo que el mundo en general, los derechos, pues tenemos ese peligro, que no que no es algo que esté desgraciadamente ausente, ¿no? Que no podemos ser tan optimistas de pensar que vamos a seguir en línea y bien, ¿no? Y además al ritmo que queramos, ¿no? Pero sí, quiere decir que podemos cerrar, como dices, Alex, muy bien con optimismo en ese sentido, ¿no? Me gustaría creer. Es verdad que tiene que ir de mano de, pues, de muchos cambios sociales, políticos. O sea, no podemos cambiar el mundo solos. O sea, tenemos que estar acompañados de un sistema, de un conglomerado de agentes que nos encaminen y nos dirigen hacia ese lugar. Pero ya saben lo que dicen, la esperanza es lo último que se pierde y con esa esperanza y con lucha creo que podemos, y reivindicación, podemos llegar a un lugar amable para todas, todos y todes. Así que bueno, hasta aquí. Si les parece, voy a revisar las preguntas y respuestas a ver si hay alguna cosilla. Si quieren aportar algo más, alguna reflexión final, también por supuesto es bienvenida. Algo que se les haya quedado en el tintero o tengan el gusanillo de comentar. Yo creo que hemos tocado todos los palos, no sé si, Hemos hecho un si alguien por barrido ahí. amplio. Sí. No, yo simplemente decir que, bueno, aquí hemos hablado pues de todo este tema en general, yo creo que bien, enfocándolo pues desde diferentes puntos de vista y de una manera bastante completa, pero también entendemos que mucha gente tendrá sus propias preguntas personales, su propia situación y que bueno, pues que para eso se pongan en contacto con España, que estaremos pues encantados de atenderos a todos. Por supuesto. Por lo que veo en el chat no hay ninguna pregunta. Debe ser que hemos debido responder a todo perfectamente, pero de nuevo, cualquier cuestión relativa o incluso que no tenga que ver, estamos aquí para lo que sea.
Bien, pues por nuestra parte eso ha sido todo. Muchísimas gracias a Lucía, David, Juanjo por acompañarme en esta sesión. O sea, me lo he pasado estupendamente en este ratillo. Me faltó un cafecito al lado. Y por supuesto, muchas gracias a los asistentes que se encuentran por ahí detrás de la pantalla. De nuevo, repito, esta sesión se subirá a YouTube para todos aquellos que no hayan podido asistir. Tienen la libertad de compartirlo una vez esté subido con amigos, amigas, familia, compañeros de trabajo, personas que les pueda involucrar, afectar esta situación. Y bueno, también en las plataformas de podcast. Y una vez más voy a compartir pantalla para dar las gracias a nuestros colaboradores y patrocinadores. Y con esto, pues, como dice el dicho, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, ¿no? Creo que podemos cerrar Muchas la... gracias a ti también, Alex, por guiarnos también y por amenizarnos. Gracias a ustedes, sin ustedes no podría haber hecho tantas preguntas. Yo es que soy muy preguntona a veces. Muchas gracias, Alex. Gracias, Ale, y a vosotros por estar aquí también como participantes conmigo. Ha sido todo muy fácil de llevar. Sí, es que estamos en familia y Un familia placer. incluye a quienes nos ven y quienes no han tenido la oportunidad de vernos, pero es que al final cuando uno está en familia, pues bueno, pues está cómodo y feliz. Pues nada, nos despedimos. Feliz jueves, resto de jueves y felices fiestas. Feliz Navidad y que tengan un tiempo agradable, sea el que sea. Felices fiestas y muchas Igualmente a gracias. todos. Buenas Estas, tardes. gracias. Adiós.